Bueno, hola a todos. La ayudantía de hoy consta del diseño de circuitos lógicos combinacionales. Em, ya, vamos a ver dos ejercicios de diseño en los cuales ustedes tienen que manejar, o sea, y utilizar los conceptos vistos en las unidades anteriores, ¿ya? Como las tablas de verdad, los mapas K, teorema de Morgan, ¿qué más? Álgebra de Boole y compuertas lógicas, ¿ya? Entonces, el primero de estos ejercicios dice, diseña un circuito lógico combinacional que tenga como entrada un dígito natural y como salida la parte entera de su división por 3, ¿ya? Entonces, la parte A nos dice que expresar las funciones mínimas de salida en formato suma de producto y producto de suma. Lo primero que tienen que hacer entonces es ver bien la condición que nos indica el enunciado, ¿ya? En este caso nos dice que la entrada es un dígito natural, es decir, que del 0 al 9, y salida de la parte entera de su división por 3. ¿Ya? Dividimos este dígito natural en 3 y vemos qué parte entera tiene esta división. Lo siguiente es ver cuántos bits podemos utilizar para representar estos números naturales. En este caso, del 0 al 9, yo el 9 es el más grande, lo represento con 4 bits. ¿Ya? Con 3 bits no puedo. Y la parte entera va del 0 al 3, los que yo puedo representar bien con 2 bits. ¿Ya? Como el 3 es el más grande, 3 se puede representar con 1, 1. Entonces defino ya un bosquejo. Mi entrada puede ser A de 4 bits, el circuito lógico y una salida B de 2 bits. ¿Ya? Luego de esto, de identificar nuestra condición, utilizamos la tabla de verdad. Generamos nuestras combinaciones desde el 0 hasta el 9, que en este caso, como tenemos más factores, usamos hasta el 15, pero los vamos a rellenar con condiciones indiferentes, las que no nos afectan a nuestro diseño, ¿ya? Y nos ayudan a la simplificación. Con la tabla de verdad obtenida, nos damos cuenta que tenemos 4 entradas y 2 salidas, ¿ya? Las entradas desde A3 a A0 y la salida desde B1 a A0. Por lo tanto, vamos a generar dos mapas de Carnot, uno para la salida B1 y uno para la salida B0. Vamos a trabajar con suma de productos aquí en el video y posteriormente ustedes pueden hacerlo con post como ejercicio, ¿ya? Con producto de suma, reagrupando los ceros. Entonces, para el primer mapa tenemos dos grupos. Recuerden que siempre tienen que regrupar en potencias de 2 y las condiciones indiferentes, en el caso de que las haya, como en este caso, sirven como comodines para esos grupos, ¿ya? En vez de yo aquí reagrupar en 2 de 1, o sea, en un grupo de 2 1, puedo reagrupar en un grupo de 4, ¿ya? Entonces el primer grupo sería uno, este grande, sería A3 más el siguiente que sería A2 A1, ¿ya? A3 más A2 por A1. Para el B0 tenemos 4, o sea, 3 grupos. Este de acá que sería A2, A1 negado. Este de acá de 4 que sería A3, A0, A3, A0. Y por último este de acá que sería A2 negado, A1, A0, ¿ya? Está acá. Con las funciones listas seguimos al acá, diseño del circuito. Entonces nos pide que obtener el circuito correspondiente a la mínima de estas expresiones, realizado solo con un tipo de puerta. En este caso yo elegí la compuerta universal NAND, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer con la NOR. Nuestras salidas son A3 más A2 A1 y A2 negado A1 A0 más A2 A1 negado, más A3 A0. Como vimos la ayudantía anterior, para trabajar con el diseño de compuertas universales de dos entradas, lo que tengo que hacer es negar de a dos factores, ¿ya? En este caso tenemos el A3 como un factor, el A2 y el A1. Y el A2 es el A1 se puede ver como dos factores y también como uno. Al principio yo voy a aplicar doble negación bajo la multiplicación de A2 a 1.
ya que nosotros siempre estamos buscando en NAND multiplicaciones negadas. Y luego utilizamos esto como un factor para aplicar doble negación con A3, ¿ya? Y desaparecer esa suma, que ese es nuestro objetivo, transformar las sumas por teorema de Morgan a multiplicaciones. Entonces, separamos esa negación grande, transformamos la suma en multiplicación y simplificamos los negados redundantes, que son estos dos, ¿ya? Nos quedaría A3 negado por A2 por A1 todo negado y toda la función bajo una negación. Se aplica lo mismo para el B0, ¿ya? Entonces, tenemos este factor de 3, este factor de 2 y este factor de 2. Y dentro de este factor de 3 tenemos otros subfactores, que aquí están estos dos, y después estos dos con este de acá, ¿ya? Entonces, aplicamos doble negación en A2 negado con A1, ahí está. Después este factor con A0, ahí está la doble negación. Luego este factor con A2, A1 negado, ahí está la doble negación. Y luego este factor con A2, A0, ¿ya? Este es el grande. Y aparte aplicamos doble negación en A2, A1 que está acá y A3, A0, ¿ya? Lo mismo. Tenemos que tratar de transformar esas sumas en multiplicación a través del teorema de Morgan, reducir los negados redundantes y obtenemos finalmente nuestra función que sería A2 negado por A1 bajo doble negación por A0 bajo una negación por A2 A1 negado, todo eso negado, por A3 A0 negado, ¿ya? Y estos dos factores bajo doble negación y la función entera bajo una negación. Ahora nos llega el momento de diseño. Tenemos A3 con o sea, cada entrada con su respectiva negación, con las compuertas NAND, y vamos a trabajar primero con la salida B1, que sería A3 negado, A2 por A1 negado, bajo una negación. Entonces, A3 negado, tenemos esta salida, A2, A1, todo eso lo multiplicamos, se genera una negación, y para negarlo, o sea, multiplicarlo y negarlo con el A3, aplicamos la compuerta NAND. Ahí tenemos nuestra primera salida. Luego la siguiente sería A1, A0. ¿A dónde está? A1, A2 negado, ¿ya? Todo eso bajo una doble negación, por lo tanto agregamos una NAND extra, que esa va a cumplir nuestra tarea de hacer la negación siguiente. Y a eso le agregamos el A0 negado, ¿ya? Aquí está. Luego tenemos el siguiente factor, que es A2, A1 negado, todo eso negado. A2, A1 se multiplica bajo la negación y acá se multiplica a este factor y se le agrega la doble negación con este NAND. Por último agregamos el A3 A0 negado y esta NAND acá corresponde al negado grande de acá arriba. Entonces así es como podemos diseñar nuestro circuito lógico combinacional con compuertas universales. Entonces el siguiente ejercicio es este. Dice, diseña un circuito combinacional que acepte un número de 3 bits y genere un número binario de salida igual al cuadrado del número de entrada. Ya para este caso, entonces, lo mismo. Vemos la condición que nos dice que tenemos entrada un número de 3 bits. Entonces vemos cuántos números podemos generar con combinaciones de 3 bits y podemos combinar hasta, o sea, generar hasta 7, de 0 a 7. ¿Ya? Y la salida va a ser el cuadrado de estos números en la entrada. O sea, en este caso el mayor sería 49, cuadrado de 7. Pasamos estos números a decimal para ver cuántas bits de salida va a generar el circuito. Por lo tanto, 49 en decimal sería 110001, ¿ya? Y eso es el total de 6 bits. Entonces, ya con la condición lista, pasamos a la tabla de verdad. Nos dice que 3 bits de entrada, y por lo que nosotros obtuvimos al pasar los cuadrados a decimal, sabemos que de salida vamos a tener 6 salidas, ¿ya? Generamos nuestra tabla de verdad, pasamos a la simplificación de las salidas y vamos a tener un mapa de Carnot por cada salida, ¿ya? Es decir, 6 mapas. El primero, para B5. Nos queda un grupo, que sería A2, A1, B4, dos grupos,
que este de acá sería A2, A1 negado, y este de aquí sería A2, A0, ¿ya? B3, dos grupos de unos. Nos queda este de acá, que sería A2 negado, A1, A0, y el de acá abajo, A2, A1 negado, A0. Si nos damos cuenta, el A0 lo podemos sacar de la suma para simplificar un poco y nos quedaría A2 negado, o sea, A0 por A2 negado por A1 más A2 por A1 negado, lo que es un excluyente, por lo tanto es XOR, ¿ya? Podemos usar esa compuerta y ahorrarnos otras más. Para el B2 tenemos este grupo de acá que sería A1 por A0 negado, B1, si estamos trabajando con suma de productos y no tenemos grupos de unos, nuestro mapa nos va a tirar una función de 0 ya. Tienen que tener cuidado con eso, o tenerlo claro. Y el B0, que me olvidé colocarlo acá, tenemos este grupo que corresponde a A0, ¿ya? Entonces seguimos con el diseño que está acá del circuito lógico. Lo mismo. Tenemos que B5 va a ser A2 por A1, ¿ya? Una compuerta AND. Acá B4 va a ser A2 por A0, A2 por A1, y todo eso lo multiplicamos. Pero voy a revisar porque... O sea, no, ese debería ser no un AND, sino un OR, ¿ya? Ese lo cambian por un OR, porque es una suma. La siguiente es B3. Acá lo mismo, también hay un error. Ese círculo lo sacan, ya que representa un XNOR, ¿ya? Acá estamos trabajando con excluyente, no con una excluyencia negada. Y a eso le multiplicamos el A0, ¿ya? Con un AND, eso está bien. El B2, que sería A1 por A0, el B1, que ustedes pueden derechamente colocar B1 igual a 0, y el B0 que equivale a la misma salida, o sea, la entrada a 0, ¿ya? Entonces recuerden cambiar ese por un OR, que se me fue, y ese por sacar ese punto para que sea un EXOR. Entonces, si tienen alguna duda de algún otro ejercicio de diseño, me pueden escribir el correo y les trato de responder a la brevedad. Nos vemos la próxima ayudantía.